Dios los bendiga, hermanos, Dios los bendiga, maestra Amelia. En esta oportunidad quiero conversar o quiero hablar acerca de un tema, quizá uno de los temas más fundamentales en cuanto a la doctrina de las asambleas de Dios, en cuanto a la doctrina general que tiene una iglesia cristiana protestante, y es acerca de la persona del Espíritu Santo. Particularmente, o personalmente, mejor dicho, eh, quizá una de las experiencias o de uno de los acercamientos primeros que tengo o que yo recuerdo acerca de este tema, de este punto importante, es acerca del Espíritu Santo, es cuando era niño, cuando en mi niñez todavía congregaba en una iglesia que no era realmente de las asambleas de Dios, en las que quizás no se predicaba a profundidad temas doctrinales o fundamentales de la Biblia, o no se predicaba realmente mucha Biblia. Entonces empecé a tener cuestionamientos, no cuestionamientos quizá en cuanto a la fe, a creer yo en un Dios real y conciso que es en el cual en el cual creo, sino precisamente con puntos que quizá podían resultar debatibles para mí en ese momento y quizá confusos, sobre todo ligados al concepto de la Trinidad o conceptos que son difíciles de abarcar y de exponer. Y entonces yo empecé a recibir visitas. No tenía conciencia todavía sobre o conocimiento vasto sobre lo que es una iglesia verdadera o lo que puede ser una secta, sobre todo a la hora de diferenciarlos, porque no entendía realmente. Y el acercamiento era precisamente porque pasaban, como suele ser en muchos lugares, pasaban de puerta en puerta y yo tenía la costumbre quizá de recibirlos. Y cuando ya empecé a a recibir información ya un poco más concisa sobre las cosas que creen ellos, pequeños puntos realmente, y yo sentía como que era la persona indicada para poder debatir con ellos, pues empecé a escucharlos cada vez que venían. Ya poco a poco esa costumbre se ha ido perdiendo, pero sin embargo lo hacía, y como no tenía el conocimiento necesario para poder debatir, o no tenía realmente más que emocionalismo dentro de mí para poder refutar algunas de sus ideas, entonces no hacía más que escucharlos, y muchas veces, y cuando ellos debatían, entonces no sabía muchas veces qué responder. Y mi pastor vivía conmigo en ese momento, vivía en esta casa precisamente. Entonces muchas veces me encontraba conversando con ellos, y ya había llegado el punto en el que pasé de leer uno de sus libritos en los que contienen historias bíblicas con conocimientos o teorías sesgadas, o partes de la Biblia pues acomodadas para poder transmitir por medio de esas historias bíblicas muchas de sus enseñanzas. Luego a pasar a otros libros como sus Atalayas, a otros libros como sus Despertad, que ya eran sus revistas más cotidianas, y después pasar ya a libros en los que habría precisamente doctrinas full concisas de ellos, doctrinas netamente de los testigos de Jehová. Y entonces muchos de esos conceptos que para mí eran inamovibles terminaron siendo pues conmovibles. Ya conceptos que eran realmente doctrinales y fundamentales, como en cuanto al Espíritu Santo, ya para mí eran debatibles, ya para mí eran negociables, ya para mí eran discutibles, ya pasaron a ser de fundamentales a ser de segunda importancia, o les quitaba importancia a los puntos doctrinales como el Espíritu Santo, o el tema de la salvación o la muerte, o quién es Jesús como concepto de deidad. Ya pasó a ser como puntos en los que prefería ya ni siquiera introducirme, porque no sé, porque ya terminaban siendo dudosos para mí. Creía en Dios, pero ya estaba dejando a un costado mi fe inamovible en cuanto a conceptos doctrinales fundamentales, y uno de ellos era el Espíritu. En cuanto al tema del Espíritu Santo, ya no, ya no tenía la certeza si es que era realmente Dios, ya no tenía la certeza si realmente era una fuerza activa, ya no tenía la certeza si es que era tal o cual cosa. Entonces mi pastor, que poco a poco fue viendo ese proceso, porque él salía a trabajar y me encontraba en la puerta en las mañanas conversando con ellos, al principio no decía nada, pero luego fue bastante tajante conmigo al decirme de que si yo estaba cediendo a eso, más allá de mi deseo de conocimiento, y ya estaba empezando a ceder a cosas
muy escabrosas y que son preocupantes, entonces tenía que tomar sin lugar a dudas la firme convicción de creer en lo que es correcto, y supo poner un freno en su momento. Entonces esa es una de las experiencias que podría formar como introducción para este punto, porque nos habla de la importancia que tiene muchas veces el conocer, no, que tiene sí o sí el conocer acerca de doctrinas fundamentales en cuanto a la Biblia, y conocimientos claros, porque terminan siendo precisamente fuente muchas veces de fortalecimiento de fe, o en su defecto, si es que no se fundamenta cosas importantes como este tema, pues puede terminar siendo perjudicial realmente para nosotros. Entonces, el tema es el Espíritu Santo, y el título de este sermón sería precisamente ligado a ello, pues conociendo al Espíritu de Dios. Para ello, vamos a ir a un pasaje de la Biblia sumamente claro que habla acerca de este tema, o que nos introduce, o que nos da un contexto sobre esto. Acerca de ello vamos a 2 Corintios 3:17. Dice: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a la cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Ahí ya hay varios puntos importantes. Hay 2 o 3 conceptos que vamos a ir viendo de a pocos. Pero en este mismo versículo ya nos está hablando acerca de puntos importantes, como que el Espíritu del Señor posee la capacidad de liberar, posee la capacidad de dar libertad a las personas, y de convivir con nosotros, y de renovarnos, y de transformarnos, y de hacer obra en la iglesia, en el hombre, y en el entorno en el que nosotros vivimos. Pero ordenándonos, ¿quién es el Espíritu de Dios? Podría ser la primera pregunta con la que vamos a introducirnos, porque estamos hablando de Él como un concepto muy importante, como una persona muy importante, como una persona fundamental para la convivencia de la iglesia, del cuerpo de Cristo, fundamental para la transformación de los creyentes. Pero, ¿quién es? Empecemos por un punto claro y conciso. El Espíritu Santo es Dios, y lo vamos a ir dividiendo en cuanto a sus características, punto a punto, justificando o argumentando, o mejor dicho, revelando las cualidades que posee el Espíritu Santo para recibir es precisamente ese título, para recibir ese nombre de que es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Para empezar, porque es eterno. Y para ello podemos ir simplemente al capítulo número 1 del libro número 1 de la Biblia, del primer capítulo y del primer libro de la Biblia. Vámonos a Génesis capítulo 1, el versículo 26. Este es uno de los versículos más citados para hablar precisamente acerca, por un ligero ejercicio de inferencia o de reflexión, se puede entender precisamente ello. Dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Por medio de inferencia nada más, o de simple deducción, se entiende de que si Dios está creando al universo, al mundo, y no está solo porque dice hagamos, es porque, así como también se dice de que Jesús estuvo presente en la creación del mundo, y eso es más explícito en Juan o en capítulo 1. Dice que por medio de él fueron hechas todas las cosas. Entonces estamos hablando de que hay una participación de las 3 personas de la Trinidad, de las 3 personas a las que son atribuibles el título de Dios, y que forman parte de la creación, porque no estaba solo el Padre, no estaba solo el Hijo, estaba también con ellos el Espíritu Santo. Otro más claro, nos podemos ir a Hebreos capítulo 9, versículo 14. Justo acá está, Hebreos 9:14. Dice la Biblia: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obra muertas, para que sirváis al Dios vivo? Espíritu eterno es una cualidad
propia de un ser divino, propia de un ser celestial, y lo llama de esa misma forma, espíritu eterno. Nos podemos ir ahora a otras cualidades que son atribuibles a un ser divino, a una cualidad propia de Dios. Es omnisciente. Nos vamos a 1 capítulo 2, versículo 10. 1 Corintios 2:10. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Recordemos de que Jesús, a quien ya tenemos claro de que la Biblia lo llama tal cual muchas veces como Dios, Jesús dice, conocía los pensamientos de las personas, conocía el sentimiento, las emociones, escudriñaba a las personas, aún estando en cuerpo de hombre, tenía la capacidad de conocer los pensamientos de los hombres. Cualidad propia de Dios, que Dios también, la Biblia lo dice muchas veces en Salmos, en Proverbios, que Él lo sabe todo, tiene conocimiento y sabiduría profunda y escudriña a las personas. El Padre lo hace, el Hijo lo hace, y ahora nos confirman de que el Espíritu Santo también lo hace. Cualidades propias solamente de un Dios, de que todo lo puede saber, de que todo lo puede conocer, de que todo lo puede escudriñar. Es omnipresente también. Vámonos ahora a Salmos 139:7. El Espíritu Santo entonces es eterno, el Espíritu Santo entonces todo lo sabe, todo lo conoce. Ahora es omnipresente. Y esto es más claro y más conciso. En Salmo 139:7 nos habla de que no podemos escapar a ningún otro lado, de que no podemos ir a ningún otro lugar sin que podamos tener conocimiento de que está ahí presente Dios, está ahí presente el Espíritu Santo. 139:7 de Salmos. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si yo subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba, y si habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. ¿A dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Este versículo lo tenemos claro muchas veces y a veces inconscientemente lo cambiamos y decimos, ¿a dónde me iré de ti, Señor? ¿A dónde me iré de ti, Dios? ¿A dónde me iré de ti, Padre? ¿A dónde me iré de ti, Cristo? Si yo a donde yo fuera, allí vas a estar tú. El salmista es consciente de que donde quiera que esté, no va a haber probabilidad alguna de que pueda escapar del Señor, de que pueda huir de la presencia de Dios, porque donde quiera que podamos estar nosotros, Él va a estar ahí. Los ojos del Señor siempre van a estar sobre nosotros. Ahora, hablemos acerca de la tercera persona de la Trinidad, que es precisamente el Espíritu Santo. Hay un versículo de la Biblia que es primera de Juan 5:7, de que no está, dentro de la Biblia de los testigos de Jehová, que lo he leído, que lo he buscado y que está absolutamente borrado, descartado por alguna razón que no cuadra precisamente, para que no cuadre, y que es uno de los versículos fundamentales precisamente, que de estar ahí pues no cuadraría con muchas de las cosas que ellos predican. Un solo versículo que daña que daña rotundamente una doctrina fundamental para nosotros. Primera de Juan 5:7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno, Estos tres tienen el mismo peso, las mismas cualidades, tienen las mismas capacidades divinas, aunque cada uno obra de una manera diferente. Pero estos tres son uno. Estos tres son Dios. Cada uno Dios y los tres Dios. Esas son las cualidades que nos dan a entender, que nos dan claridad de que el Espíritu Santo es Dios. Ahora, en cuanto a su otro lado, que también es persona, no humano, no carne como nosotros, pero es persona. ¿Por qué? Por las cualidades que tiene. Tiene conciencia en primer lugar. Vámonos a Juan 16, versículo 8. Juan 16:8. Tiene intelecto, tiene capacidad de conocimiento, capacidad de raciocinio y de voluntad. Juan 16:8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio.
de pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Una persona es solamente aquella que puede tratar de convencer a otra persona. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de de hacerle razonar, de hacerle entrar a la razón, de tratar de estar cerca de ella, porque tiene capacidad de convencer, tiene capacidad de insistir quizá, tiene capacidad de llegar a esa persona por medio del convencimiento. Vámonos también a Hechos capítulo 5, versículo 3 y 4. Hechos 5, 3 y 4. Y dijo Pedro, este es el caso de Ananías y Zafira, la pareja de esposos que tuvieron la buena voluntad en un principio de vender sus terrenos para poder darlo ganado a Pedro, pero cuando llegó el momento, pues lo hicieron quitándole, sustrayendo una cantidad. El problema no era que habían sustraído la cantidad, sino que no habían sido honestos. Y dice 5, 3 y 4. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti. Entonces es luego las mismas palabras que le da a Zafira, a su esposa. Y ahí lo está diciendo Pedro. Intentar mentir al Espíritu Santo. Ese es un versículo que nos da a entender de que muchas veces tratamos de mentirle a Dios, de mentir al Espíritu Santo. Entonces, acá dice que él intentó mentir al Espíritu Santo, y más abajo a su esposa le dice que trató de mentir a Dios, dándole el mismo peso a ambas expresiones. Esto nos hace ver de que solamente a una persona podemos mentirle, y encima nos da otra claridad de que ambas expresiones tienen el mismo peso. Entonces, si mientas a Dios y tratas de mentir al Espíritu Santo, es equiparable, porque el Espíritu Santo es Dios. Tiene voluntad y acción además del Espíritu Santo. Nos vamos a 1 de Corintios, capítulo 12, versículo 11. 1 de Corintios 12, 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. Tiene voluntad y tiene capacidad de acción. Tiene la capacidad de hacer lo que su voluntad le dicte. Obra en conjunto con el Padre y con el Hijo. Y aún así también tiene la capacidad de tomar decisión, de repartir los dones como a Él le place. Tiene sentimientos el Espíritu Santo. Nos podemos ahora dirigir a Efesios capítulo 4, versículo 30. Efesios 4:30. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y quítense toda amargura, todo enojo, toda ira, etcétera, etcétera, etcétera. Efesios 4:30 nos da uno de los argumentos fundamentales, quizá inamovibles, para poder hablar acerca del Espíritu Santo que tiene capacidades humanas, capacidades que son propias del ser humano, mejor dicho, para corregirme, pero que nos da clarividencia acerca de este tema trascendental. No podemos entristecer a una fuerza activa, no podemos entristecer a un mueble, no podemos entristecer a una especie de aire, de corriente eléctrica, no podemos entristecer a algo que no tiene sentimientos, que no tiene convicción, que no tiene naturaleza, que no tiene nada. No podemos entristecer a alguien que no es que no es el Espíritu Santo en este caso. No puede referirse a otra cosa que no sea el Espíritu Santo, mejor dicho, como un ser divino con capacidades propias de una persona. Solamente alguien con intelecto, solamente alguien con voluntad, solamente alguien con capacidad de sentir es capaz de ser entristecido. No hay otra forma de verlo, no hay otra manera de entender este versículo. Por más que lo puedan transgiversar, por más que lo puedan cambiar, no hay otra forma de interpretar algo que es tan sencillo de entender aquí en este caso. Pero ahora,
Teniendo en claro de que el Espíritu Santo es Dios y teniendo en claro de que el Espíritu Santo posee capacidades propias de persona y que lo es, entendamos ahora cuál es la obra del Espíritu Santo, ya que tiene todo este concepto, toda esta definición. Ahora, ¿de qué se encarga el Espíritu Santo? En cuanto a la creación, nos podemos ir a lo que es uno de los versículos también del inicio de la Biblia, que es también Génesis y que está también en el capítulo 1. Desde entonces ya se hablaba del Espíritu Santo y de la obra importantísima que realiza. En cuanto a la creación, el Espíritu Santo en un principio, cuando la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, pues en ese momento, en aquel entonces, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas, pero ahora, hablando ya del Nuevo Testamento, pues se mueve dentro de nuestro corazón, ¿verdad? Pero en el principio era eso. ¿Por qué? Porque sustentaba, así como Jesucristo dice, de Jesús se dice que Él sustenta todas las cosas y que por Él fueron hechas y para Él fueron hechas y que por Él son. De la misma forma, entendemos de que dentro de la obra de la Trinidad, el Espíritu Santo también tiene acción sobre ello, sobre la naturaleza. Si Él la creó, Él la sustenta. Si formó parte de la creación, de él también dependen muchas de las cosas, o depende precisamente la naturaleza que fue creada por Dios. Nos vamos a Salmo 104.30. Salmo 104.30. Salmo 104.30. Dice la Biblia: envías a tu espíritu y son creados, renuevas la faz de la tierra. Sea la gloria de Jehová para siempre, alégrese Jehová en sus obras. Envió el Espíritu Santo y fueron creadas las cosas. Esa es la obra maravillosa. Y entonces, así como Dios se encargó de sustentarnos con este mundo, se encarga de sustentarlo al mundo también. Y lo sostiene. Y en sus manos está. Y el Espíritu Santo forma parte de esa obra. La gloria de Dios está sobre la tierra. Ahora, ¿qué obra realiza el Espíritu Santo en el hombre? Entonces vamos a Juan 16:8 y que ya hemos leído este versículo y lo podemos repetir, que el Espíritu Santo cuando llegue convencerá a todas las personas de pecado, de justicia y de juicio. Y explica después de pecado para tal cosa, de justicia para esto y de tal y de tal. Pero en sencillo es la obra que realiza el Espíritu Santo. Cuando nosotros nos encargamos de predicar, la obra de Cristo, la obra del Espíritu Santo también está presente, así como Cristo está en nuestras predicaciones y el Padre se contenta de ello, y el Hijo intercede por la humanidad, por sus creyentes, intercede al Padre. El Espíritu Santo se encarga precisamente de nuestras predicaciones, de convencer a las personas de acuerdo también al Evangelio que predicamos, porque predicamos un Evangelio verdadero y entonces es propicio de que el Espíritu Santo se encarga de estar con nosotros, de formar parte de esa obra, convenciendo a las personas de pecado, de justicia y de juicio para que se acerquen al Padre, para que se acerquen a Dios. Según de Timoteo, nos habla precisamente de que el Espíritu Santo, si entendemos de que Dios, es precisamente también, que el Espíritu Santo también es Dios, las escrituras fueron inspiradas también por Él. Las escrituras fueron precisamente una inspiración del Espíritu Santo. Y la palabra de Dios es útil precisamente para ayudarnos a cumplir esa misión evangelizadora. Intentamos de que incluso la, la manera en la que Cristo nos encargó de que prediquemos su palabra y nos dijo que vayamos por el mundo y prediquemos el Evangelio y bauticemos a todos los que creen en su nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, de principio a fin, el Espíritu Santo forma parte fundamental de la obra de la iglesia, de la predicación de la palabra a las personas, a los inconversos, y está presente desde siempre y nos acompaña siempre en cada parte, en cada paso que da la iglesia. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que pediría y rogaría al Padre para que envíe al Consolador. Y en cuanto
Cristo dejó de estar con nosotros físicamente en este mundo, el Espíritu Santo nos ha acompañado siempre, de tal forma de que está presente en la predicación. Y dice que cuando predicamos, el Espíritu Santo se encarga de convencer a los inconversos de pecado, de justicia y de juicio. Está presente en la regeneración del hombre, como lo hemos venido leyendo, y está presente todos los días de nuestra vida. Y además, aparte de que está en la regeneración de las personas, tanto de los nuevos convertidos, que los son regenerados de siempre, y hay un versículo también que la conversación de Jesús con Nicodemo nos dice de que así como como el viento va y viene, de la misma forma es cuando el Espíritu Santo obra en nosotros en el nuevo nacimiento. Nos dice, no sabemos, no se ve, no es visible, no es perceptible, quizás no es ni siquiera tangible, y aún así es real, y aún así es, es conciso, aún así es una verdad absoluta. Porque no, así como el viento no se ve, cómo va, cómo viene, no importa que no se vea. El Espíritu Santo de la misma forma obra en nosotros. Entonces, está presente también ahí porque regenera el nuevo convertido y regenera a la iglesia constantemente. Y nos dice de que termina siendo el Espíritu Santo como un espejo para nosotros. Y nos hace ver cada día en lo que debemos ir regenerándonos. Entonces el Espíritu Santo está presente en todo. Desde que llega como consolador, está presente en la evangelización, porque Él convence a los inconversos, está presente en el bautizo, porque el bautizo también se hace en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y luego nos promete estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Entonces, ya de por sí está ya explicado entonces la obra del Espíritu Santo también en la iglesia, porque eran esas tres divisiones: en la creación, la sustenta, en el hombre y en la iglesia. Está presente siempre. Representaciones y manifestaciones del Espíritu Santo en la Biblia. Como viento, que ya lo iba explicando, lo había mencionado ya a grosso modo. No se ve cómo va, cómo viene el viento, y de la misma forma el Espíritu Santo, cuando obra en nosotros para la conversión, para la restauración, para el nuevo nacimiento, no es perceptible, pero es real. Y aparte hay otro versículo también en Hechos 2:2 que nos dice que el Espíritu Santo, como viento recio, llegó y fueron todos llenos del poder del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Y también está representado, o representaciones y manifestaciones del Espíritu Santo, es este punto. Y una de sus representaciones o manifestaciones es precisamente como aceite. Nos vamos a Salmos 92:10. Salmos 92:10. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Y ahí nos habla, nos da de manera no textual, pero sí interpretativa, de que de que es esta unción, esta acción de ungir a una persona es por medio del Espíritu Santo con aceite fresco, porque el aceite ha sido un simbolismo en el Antiguo Testamento, siempre ha sido un simbolismo del Espíritu Santo. Estaba presente de ese tipo de guiños que nos da la Biblia acerca del Espíritu Santo, y que del cual también se ha hablado precisamente en muchos salmos, ¿no? Isaías 60, pero no había el concepto que tenemos ahora nosotros, así como muchas veces los gentiles tampoco ni siquiera conocían, no habían ni siquiera oído, dice, hablar del Espíritu, que había Espíritu Santo. Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, por cuanto me ungió. Ahí está, me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de cárcel, a predicar el año bueno y agradable de Jehová. Está claro, el aceite es un símbolo propio del Espíritu Santo. El acto de ungir, o la unción, es
era precisamente lo que permitía, así como lo hizo Samuel con Saúl. Lo ungió y ahí nos dice claramente de que apenas pasó eso, ya el Espíritu de Jehová estaba sobre Samuel, perdón, sobre Saúl. De la misma forma pasó cuando ungió a David. Y entonces el Espíritu de Jehová ya, bueno, ya lo había hecho en el momento en el que Saúl pecó, también lo hizo, pero entonces apenas Samuel ungió a David, ya el Espíritu de Jehová entonces estuvo sobre David. Ese acto es muy importante, o fue muy importante y trascendental en el Antiguo Testamento. También se nos presenta como paloma, y bueno, eso ya lo vemos en dos, al menos en dos evangelios tengo recuerdo de que ha pasado eso. Sí, en dos evangelios, también parece que está en Mateo, pero también está en Lucas capítulo 3 versículo 22, cuando Juan el Bautista bautiza a David, perdón, a Jesús, valga error, wow, bautiza a Jesús, y el Espíritu Santo posa sobre Jesús, como una paloma, y se da pues la famosa manifestación de la Trinidad en este acto maravilloso, cuando el Padre habla desde los cielos, diciendo de que Jesús es su Hijo amado, y en que tiene contentamiento. Está el Espíritu Santo también ahí, cuando posas en forma de paloma, se dice, como de paloma en Jesús, y está Cristo mismo siendo bautizado. Y entonces también tenemos la famosa manifestación o representación, que es en fuego, como fuego, que es muy atribuible a la persona del Espíritu Santo, tanto en 2 Timoteo capítulo 1 versículo 6, donde Pablo le exhorta a Timoteo de que aviva el fuego del don que hay en ti. 1 Timoteo 1:6, y también lo encontramos en Hechos capítulo 2, que es un pasaje ya mucho más conocido. Pero por ahora vamos a 2 Timoteo capítulo 1 versículo 6. 1:6. Por lo cual te aconsejo que vives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Representativo del Espíritu Santo. Que no se muera ese fuego, que no se apague. Y en Hechos nos habla de que cuando el Espíritu Santo llegó, vámonos a revisarlo. Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. 3. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. El Espíritu Santo no se ha ido desde entonces. El Espíritu Santo tiene que estar dentro de nosotros, y ese fuego se tiene que avivar constantemente. No hay manera de que podamos seguir persistiendo si no tenemos ese fuego en nosotros vivo, constante. Y depende también de nosotros que no se apague, que no se muera, que no se extinga. La comunión y la permanencia en Dios, y el no entristecer al Espíritu Santo por medio de nuestras acciones erróneas y pecados, nos va a permitir estar cerca de Él constantemente. Y como conclusión, teniendo en claro de que el Espíritu Santo es Dios, teniendo en claro de que el Espíritu Santo es persona, que nuestras acciones influyen mucho en las emociones que Él tiene, cuán importante entonces es conocerlo, porque siempre se nos dice, ¿no?, de que conociendo más a Dios nos va a ser mucho más difícil pecar contra Él. Conociéndole nos va a ayudar a enamorarnos más de Él, a querer tenerlo más presente. Hay una expresión muy, muy conocida y que a mí me encanta, que dice de que cuando nosotros empezamos, pongámoslo como ejemplo, cuando tenemos un almuerzo muy, muy, muy sustancioso y comemos muchísimo en la calle, pongámoslo así, con unos amigos, y luego regresamos a casa a los pocos minutos y también se nos presenta un plato lleno de comida que a nosotros nos encanta, no va a haber forma, no va a ser sano, no va a ser lógico
pensar de que lo vamos a comer. Si ya hemos venido de afuera comiendo un montón y llegamos a casa en un ratito después y volvemos a tener nosotros frente a nosotros un montón de comida, por muy rica que esté esa comida, dice esta expresión, este ejemplo, no vamos a poder comerlo, no vamos a poder, y si lo hacemos será obligado y posiblemente ni siquiera lo comamos ni la mitad. ¿A dónde voy con esto? De que si nos alimentamos de las cosas que el mundo nos da, no va a haber forma de que podamos tener dentro de nosotros ese fuego vivo. No va a haber manera de que queramos seguir saciándonos también de algo tan importante como el Espíritu Santo. Si nos alimentamos de lo que el mundo nos da, del pecado, no va a haber manera de que podamos tener deseos de alimentarnos también de Dios, de su palabra, de una comunión con Él. Mientras más convivamos con el mundo, menos convivencia por ende vamos a tener con Dios y peor aún, menos convivencia vamos a querer tener con Él. Llegar a conocer más del Espíritu Santo nos va a impulsar a querer más de Él. En el mundo es al revés. Más del mundo, menos de Dios. No hay lógica alguna en que podamos haber un equilibrio entre el mundo y Dios, porque no pueden convivir. En el mundo material, más comemos, menos hambre tenemos. En el mundo espiritual, más de Dios tenemos, más de Él vamos a querer. Más de Él obtenemos, mucho más vamos a tener capacidad de obtener y de querer de Él. Es importante conocer del Espíritu Santo, de su obra, de la comunión, porque nos va a llevar incluso a relacionarnos de una manera más consciente e inteligente con Dios. Conocer acerca de su obra en la creación, en el hombre y en nosotros como iglesia. Ser conscientes de que Él vive en nosotros, que somos su templo y por ende merece respeto aquel que habita en nosotros. Por lo general, el inquilino tiene que respetar la casa donde está. Pero en este caso, nosotros, como personas que tenemos al Espíritu Santo dentro, nosotros estamos obligados y debemos respetar a aquel que mora en nosotros, porque Él es santo. Por ende, nosotros debemos mantenernos en santidad. Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Gracias. Gracias te damos, Señor, por tu amor y tu misericordia. Gracias por este momento que nos permites aprender de ti. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes, amados hermanos, Maestra Emelia. Muchas gracias.